Es un placer en esta oportunidad, amados hermanos, compartirles la palabra del Señor. Una oportunidad que Él nos ha regalado de una manera muy especial, la cual vamos a aprovechar de una manera atenta. Hoy quiero invitarles a abrir la Biblia en Mateo 24, 1 al 28. Mi tema en esta oportunidad se llama Cuidado con las advertencias. Y para ello, repito, vamos a leer este texto de las Sagradas Escrituras. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda. Los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren, aquí está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se unirán los buitres. Desde luego que no les voy a hablar de todo el rico contenido de este texto. Solamente quiero fijar
mi atención en 2 versículos para hablarles de lo que les anuncié como tema, las advertencias. Todos sabemos de las advertencias, su importancia y sus implicaciones. Implicaciones sea que las acatemos o no las acatemos. Y también su importancia depende mucho de algunos factores como quién las hace, a quiénes las hace, por qué las hace y el tiempo en que se hace. Ubicándonos en el texto citado que acabamos de leer, destacamos las 2 advertencias más sobresalientes y más importantes en este momento, porque vienen de Jesús para sus discípulos en un tiempo crucial, cuando ya quedaban pocas oportunidades para pasar con ellos. Otro aspecto muy importante de estas advertencias, como todas las demás que encontramos en las Escrituras, es que no tienen fecha de vencimiento. Es decir, son para todos sus hijos, en cualquier lugar del mundo y en todos los tiempos, y para todos los tiempos. O sea, son advertencias universales, válidas para sus hijos en cualquier lugar del planeta y para todos los tiempos. Es decir, las generaciones pasadas las aprovecharon, las presentes que hoy todavía podemos verlas, leerlas, escucharlas, nos sirven muchísimo, como también las futuras generaciones. O sea que son unas advertencias bastante trascendentales. La primera advertencia, mis amados, es la que encontramos en el versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Así lo dice la Reina Valera. La versión Dios habla hoy lo dice, tengan cuidado. Esa mirad es, tengan cuidado. Presten atención. Tengan cuidado. Advierte y explica por qué. Parece que no hay otra comunidad de la sociedad como la comunidad de los creyentes o discípulos tan propensos al engaño. Parece que lo religioso se presta y se facilita para todo tipo de cosas que causan confusión, hasta para dudar de lo que por mucho tiempo se ha sostenido como verdades fundamentales. Ustedes lo saben muy bien, en cualquier lugar se presenta esto. La falsedad y el engaño han estado presentes desde el comienzo de la vida de los seres humanos y a través de la historia hasta nuestros días. Eso es bastante significativo. O sea que el engaño, la falsedad son tan antiguos como el mismo ser humano, porque están muy relacionados. Es decir, ambos, la falsedad y el engaño, no funcionan por sí solos. Necesitan de un conducto, de algo que las haga posibles, reales y presentes en cualquier parte. Si solo miráramos en las Escrituras, vamos a encontrar que no solo Jesús fue enfático en hacer este tipo de advertencias. Moisés, Josué, Samuel, David, Pablo, Pedro, Juan, Filemón, Judas, el hermano de Jesús y tantos. En su momento, cada uno, en sus diversos públicos, gente para su época donde ellos interactuaron, hablaron, ellos hicieron esas advertencias. Todas, muchas, y en la que nos referimos hoy, especialmente contra el engaño. Me hace pensar, para citar un caso, el de Pablo.
despidiéndose de una iglesia, él le dice a los creyentes: mirad por ustedes mismos, o miren por ustedes mismos y por todo el rebaño de Dios. Y él les dice: porque después de mí se levantarán muchos que no perdonarán al rebaño. Y dice que esos muchos son de entre ustedes mismos. Y eso lo hemos visto. Nadie más ha atacado tan cruel y violentamente a los creyentes que el que se levanta de entre ellos mismos. Es decir, no hay un ataque que venga de fuera tan fuerte, a veces de alguien de nosotros mismos. Y eso causa demasiadas dificultades. De igual manera, también todos los hombres de Dios, en determinado momento de la historia de la iglesia, fueron igualmente reiterativos, muy enfáticos. Lutero, Spurgeon, como muchos de los padres de la iglesia, advirtieron demasiado contra las herejías, contra las falsas enseñanzas, contra las falsas doctrinas. Hablaron de los falsos maestros, de los falsos profetas y de todo aquello que atentara contra la fe de los creyentes genuinos en Cristo. La segunda advertencia la encontramos en el versículo 6. Es bastante diciente: mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Que es muy interesante esa parte. Haciendo uso de los recursos de la Biblia en distintas versiones para este mismo texto, quiero compartirles cómo lo expresan algunas de ellas. La Biblia de las Américas lo dice: cuidado, no os alarméis. Dios habla hoy, dice: no se asusten. La Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen llevar por el pánico. Me gusta esta expresión. Ya les diré por qué. Nueva Versión Internacional: procuren no alarmarse. Y aquí me llama la atención la palabra procuren. También les diré por qué. La traducción del lenguaje actual dice: no se asusten, esas cosas pasarán. Me hace pensar bastante que es una expresión común en la vida diaria. En labios de cualquier persona es fácil escucharla. Cuando a uno le dicen: tranquilo, eso pasa. Otros dicen: todo pasa. Bueno, esta versión dice: esas cosas pasan. Como en la advertencia anterior, han sido muy notorios en los seres humanos los permanentes cambios de estado de ánimo. Es decir, ningún ser humano tiene patente propia para mantener de por vida un solo estado de ánimo. Es decir, al ser humano no se le dio la capacidad de ser inmutable. El único inmutable es Dios. Entonces el ser humano es propenso a cualquier estado de ánimo, incluyendo este al cual nos referimos, al estado de ánimo de alarmarse, de paniquearse, ya entiende el término, ¿no? De asustarse, de entrar en absoluta turbación, de estar en absoluta decadencia, porque es un estado de decaimiento del ánimo. Como en la advertencia anterior, entonces, esos sentimientos, repito, son muy notorios. Y al que nos hace referencia Jesús como no se turben, de igual manera son válidos los otros sinónimos que se presentan en estas versiones que les he mencionado. Las repito, tales como
cuidado, no se alarmen, no se asusten. La expresión en la nueva versión, la traducción viviente es no se dejen llevar por el pánico, lo cual indica que sí es posible, como dicen por ahí, paniquearnos o paniquearse, o fulano está paniqueado. Esa palabra, pues yo no sé si existe en la Real Academia, pero la entendemos todo y viene del pánico que nos ha sobrecogido. A pesar de la gravedad de las cosas, me gusta la expresión de la Nueva Versión Internacional: procuren no alarmarse. Lo cual indica que hay que hacer un esfuerzo para no caer en ese estado de alarma. Procuren. Hay que hacer un esfuerzo. Yo no sé qué tamaño, pero debe esforzarse para no alarmarse. Y está demostrado, entre quienes más se esfuercen por mantener la calma, son los que mejor pueden pasar y ayudar a mucha gente. Y en ese orden, la traducción del lenguaje actual dice: no se asusten. Esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Lo cual indica que ningún mal viene para quedarse. Y hay esperanza al final del drama, de la adversidad, tragedia o túnel. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Poder saber que ningún mal, ninguna tragedia, ningún drama es eterno. Que ninguna de estas cosas que nos viene llegan para quedarse. Eso nos anima mucho. Eso nos alienta. Eso nos llena de ánimo. Y aquí entonces ya empieza a cambiar un poco nuestra forma de pensar. Déjeme un paréntesis que debemos hacer necesariamente. Seguramente usted está pasando por alguna situación muy difícil, pero junto a ella, ninguna de esas situaciones le ha llegado para quedarse, le ha llegado para permanecer. Tengo entonces una pregunta acá. Poniendo todo esto en contexto, estos dos versículos que contienen las dos advertencias para el tema de hoy, cuidado con las advertencias, yo tengo una pregunta. ¿Cómo relacionar todo esto y usarlo efectivamente para la situación actual de la pandemia, coronavirus o COVID-19, como se llama? ¿Cómo relacionar todo esto? Es decir, tenemos en este lado la palabra. Aquí tenemos al otro lado la situación actual. Qué bueno poder leer la palabra en medio de una situación como esta. Qué bueno poder leer una situación difícil por la cual atravesamos a la luz de la palabra. Y no al revés. No leer la Biblia a la luz de las circunstancias. No leer la palabra a la luz de los hechos. Al contrario, repito, leer los hechos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo relacionar todo esto? ¿Cómo usarlo efectivamente en la situación que vivimos? Todas las diversas expresiones anteriores están confrontando la existencia real del mal. Es decir, cuando yo digo no se alarmen, o el Señor nos dice no se turben, no se asusten, procuren no hacerlo, cuidado, eso de hecho está declarando que la realidad del mal no se puede negar. Y aquí no cabe lo que algunos pregoneros vienen y nos dicen: no lo crea, no lo acepte, rechazo eso. No, el mal está presente, el mal es real, no lo podemos ignorar. Hoy estamos no solo ante pandemia, como se ha podido denominar,
esta época de pandemia que también es global. ¿Y saben qué? Todos los que han tomado livianamente las advertencias han pagado con su vida y no ha escapado nadie, sin importar sus diversos estatus, su posición en el planeta, nada de eso. No importa eso. Ya lo saben ustedes muy bien. Europa, afectado de una manera enorme. Los Estados Unidos. Esta pandemia no ha respetado a nadie, ricos, pobres, a nadie ningún color, no ha servido ninguna fortuna, no ha servido ninguna capacidad científica para algunos. El mal ha tocado fuertemente a todos. Es global, es prácticamente innegable lo que ha estado ocurriendo. Y repito, los que tomaron livianamente las advertencias están pagando cruel, están pagando caro. Lo normal que ocurre cuando se toma en poco cualquier advertencia. Usted vaya pensando, ¿qué advertencia de las que Dios le ha hecho ha estado tomando livianamente? ¿Qué advertencia? Ahora el alarmarnos no es solo por los acontecimientos del presente o todo lo que en la actualidad está pasando. Lo que viene hace parte de un futuro incierto en todo y para todo el planeta. Por ejemplo, la economía, donde ningún analista económico es optimista, ninguno de ellos. No es solamente el momento que estamos viviendo, las dificultades al ver tanta gente afectada de muchas maneras, unos más, unos menos. Los menos somos los que estamos guardados en casa, que todavía no nos ha pasado nada, pero hay gente con demasiadas dificultades. Si usted tiene que comer, glorifique a Dios por ello. Tiene un techo donde estar, qué bueno, gloria a Dios. Pero usted sabe y es consciente a cuánta gente esta pandemia los ha encontrado en la calle, los ha encontrado sin comida, y de ahí todo lo que está pasando, muchas dificultades. Entonces, los más pagando con la vida. Y la dura realidad de todo esto, nadie, ninguna familia ha podido despedir como ha querido a sus seres humanos. Un simple adiós a la distancia o recibirlos en un determinado lugar, en una cajita, recibir sus cenizas o en un cofre, como se dice más elegantemente. Entonces, hacia el futuro no hay nada optimista, no hay nadie que esté tan animado. Hay muchas cosas que se están diciendo que seguramente coinciden en que la realidad es dura. A futuro no sabemos. Pero ¿saben qué? Es posible que no sea el fin, pero sí nos encaminamos al fin. Lo que sí es real, de alguna manera, es lo que dice la palabra del Señor. Es ahora donde podemos entrar más en estrecha relación con Dios y su palabra. Es ahora, es el momento. Y decir tal como dijera el salmista en el Salmo 37, Salmo 39, versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. Este sería un texto muy especial para cuando las economías se derrumban. Los grandes, medianos y pequeños empresarios les puede venir bien esto. Y ahora, Señor, ¿qué nos queda? Mi esperanza está en ti. Por ejemplo, cuando la comida se agota. Y ahora, Señor, ¿qué nos queda? Mi esperanza está en ti. Y quiero decirles algo.
Esta semana estaba pensando en la figura de cuando los cuervos alimentaban a Elías con pan y agua en la mañana y pan y agua en la tarde. Yo no sé si Dios va a usar los cuervos en esta época, pero de algún lado Él enviará con alguien. Yo no sé por qué medio, porque Él sigue siendo Dios. Él sigue actuando como Dios. Y finalmente, el versículo 5 del Salmo 34. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Qué bonito este texto. En medio de esta situación es muy claro. Los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Y sabe quiénes son esos los que miraron a Él? Quienes sabían que iban bien escuchando a Él, escuchando sus advertencias, escuchando sus mandatos. Amados, yo tengo pánico de verdad no escuchar los mandatos del Señor. Me da fuerte temor no atender sus advertencias. No solo porque las consecuencias son crueles, son patéticas. Es porque han dicho, es porque expresan algo de quien las dijo. Su grandeza, su amor, su todo por mí, por cada uno. Así, mis amados, que ánimo, mucho ánimo, tengan ánimo, por favor. Yo repito estos dos versículos. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. El otro, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Ánimo pues y adelante con el Señor.